Bueno, en este video vamos a hablar sobre los métodos de investigación en psicología clínica. Especialmente nos vamos a referir al estudio de caso. Es un método de gran relevancia para las ciencias humanas y sociales, que implica un proceso de indagación caracterizado por un examen sistemático. La finalidad principal de este método de investigación es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para luego con esto crear una hipótesis. Por algunos autores, como Jin, en 1989, nos dice que un estudio de caso consiste en una descripción y análisis de unidades sociales o entidades educativas únicas. Otro autor, que es Skate, en cambio nos dice que el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular lo utilizamos para llegar a conocer su actividad en circunstancias concretas. Dentro del estudio de caso existen tres objetivos según Jin. El explorativo. Resulta que puede ser usado como base para formular preguntas de investigación. El descriptivo. Intenta describir lo que sucede con un caso particular. Y el explicativo. Es el que facilita una interpretación. Además, existen algunas modalidades de estudios de caso, como lo propuso Skate. El estudio intrínseco de casos. El propósito principal es la comprensión del caso en sí mismo. Queremos aprender de él en sí mismo sin generar ninguna teoría ni generar datos. El producto final de este sería un informe simplemente descriptivo. Un ejemplo puede ser cuando un profesor llama a un asesor o un investigador para resolver un problema en el aula. Además, está el estudio instrumental de casos, que su propósito es obtener una mayor cantidad sobre un tema o aspecto teórico. En este caso concreto sería conocer el porqué del problema está sucediendo en el aula, del problema que está sucediendo en el aula. Y el último, que sería el estudio de casos colectivo. Como su propio nombre lo indica, el interés se centra en indagar un fenómeno o población en condición general a partir de un estudio intensivo de casos. El investigador elige varios casos de situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Este tipo de selección se llama múltiple. Se trata de buscar casos muy diferentes en un análisis, pero que al menos al principio sean relevantes. Para realizar un estudio de caso, tenemos que seguir algunos pasos. El primero sería la selección de definición del caso. Se trata de seleccionar un caso apropiado y además definirlo. Se deben identificar los ámbitos en que es relevante el estudio y los objetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetos de investigación. El número 2 sería elaborar una lista de preguntas. Después de identificar el problema, es fundamental realizar un conjunto de preguntas para guiar al investigador. Entre los primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más variables para orientar la recogida de datos. El tercer paso sería la localización de fuentes de datos. Los datos se obtienen mirando, preguntando o examinando. Es importante saber escoger las estrategias correctas, es decir, a los sujetos, las entrevistas y el estudio de documentos personales. El número 4 sería el análisis de interpretación. Se sigue la lógica de los análisis cualitativos, tras establecer una correlación entre los contenidos y las personas, tareas, situaciones, etc. Cabe la posibilidad de plantear su generalización o exploración en otros casos. Y el número 5 sería la elaboración de un informe, que se debe contar de manera cronológica, con descripciones minuciosas de los eventos y situaciones más relevantes. Además, explicar cómo se ha conseguido toda la información, desde la recogida de datos, la elaboración de preguntas y todo lo anterior. Todo ello para trasladar al lector a la situación que se cuenta y provocar su reflexión en todo el caso.